Llevamos un par de semanas hablándoles de dislexia, esto nos lleva a hablar de lectura y de comprender lo que leemos, la importancia, la dimensión que esto tiene, y evidentemente si hablamos de escolares, pues mucho más, porque lo están adquiriendo esta habilidad, están desarrollándola. Nos acompaña esta noche Emilio Sánchez, le volvemos a dar la bienvenida a nuestro programa, catedrático de la Universidad de Salamanca en Psicología de la Educación y decano de la Facultad de Psicología. Muy buenas, Emilio. Muy buenas. Bueno, la semana pasada que hablábamos del papel de los padres con niños que sí tienen esa dificultad, esa dislexia para leer, muchos también para escribir, nos dejamos a lo mejor un poquito en el tintero cómo afrontarlo los padres en cuanto a ese apoyo emocional o de comportamiento en casa. A ellos les cuesta más, evidentemente, y tal vez pues muchas veces son menos reconocidos. ¿Puede ser así? Bueno, puede ocurrir, claro. Puede ocurrir porque si les comparas con el resto de hermanos o de primos, pues es verdad que tienen más dificultades, que rinden, sacan peores notas, les cuesta más trabajo estudiar, probablemente no es lo que más les gusta, hacer deberes. Y esto lógicamente ocasiona constantemente más conflictos, ¿no? pequeños conflictos familiares, es más probable, ¿no?, que ocurra. ¿Cómo pueden reaccionar los padres? Ya hemos dicho que no son terapeutas, así que no les vamos a Claro. decir que lo sean, pero hombre, yo creo que si se ha entendido el mensaje básico de que no es un problema grave, pero al que hay que responder cuanto antes, y que si se responde bien no tiene grandes consecuencias, pues eso debe tranquilizar. Y desde luego, como hemos hablado de su especificidad, y me has hecho preguntas, ¿no? Pero pueden ser muy inteligentes, sí, pueden serlo. Pueden destacar, sí, no necesariamente, eso sí, pero pueden. Pues entonces quizá una regla muy sencilla es, claro, prestar atención a lo que sí hacen bien. Y como es tan llamativo lo que no hacen bien, porque además como está presente en todo, pues claro, para los padres es un problema, porque la probabilidad de que haya conflictos con ellos pues es mayor que con los que no tienen esas dificultades. Se resistirán menos a trabajar, a hacer estar, en fin, lo que hemos dicho ya. Entonces, bueno, yo creo que desde la tranquilidad me parece que se puede actuar mejor, ¿no? Y entender, claro, si no les gusta leer o no pueden leer con facilidad, pues tenemos que entender que les cueste más trabajo, lo cual no quiere decir que no tengan que hacerlo, tienen que hacer, pero habremos de entender que les cuesta más trabajo, ¿no? Como a mí me costaría bailar, tener que ir a las fiestas del pueblo todos a bailar, ¿no? Pues, tendría que ir, claro, porque ¿qué vas a hacer? Pero tendría que entender que yo hago un esfuerzo que al que le guste bailar no lo hace. Así que entender el esfuerzo y apoyar aquello que tenemos que estar alerta, bueno, de que se le dé un poquito mejor. Que se le dé un poquito mejor. Y cuidado, es decir, el entender no significa consentir. Sí, exactamente. Una cosa es entender que sea difícil y desde esa comprensión decirle ya, sí, entendemos, pero hay que hacerlo. Igual que yo tendría que ir también a bailar. Bueno, pues estos consejos que les estamos dando a los padres, hablábamos de dislexia, pero avanzamos un poquito más y vamos a la importancia que tiene la comprensión para todos cuando leemos un texto. Hemos hablado de que precisamente leer el lenguaje textual es imprescindible, es algo universal y que es una habilidad, una disciplina en la que basamos toda nuestra vida. Así que es tan importante la comprensión, pero no sabemos cómo se desarrolla esta destreza, esta habilidad, por qué a algunos se les da muy rápidamente, muy bien, y sin embargo hay otros alumnos que les cuesta mucho más. ¿Por qué pasa esto? Ya. Bueno, la comprensión ya no es un problema tan específico. O sea, la lectura, en el fondo, el mecanismo que no consiguen los niños dominar, pues es extraordinariamente específico. Es cómo relacionar unos símbolos que hemos creado con algo que ellos tienen, pero que tienen que descomponer, que son sonidos. Claro, esto solo sirve para eso y nada más. O sea, tú puedes fracasar en esto, no saber cómo relacionar un sonido con una letra, y el resto del mundo puede estar perfectamente accesible a ti. Claro, cuando dices no comprendes lo que lees, si lees bien, el problema ya es más amplio. Porque la comprensión ya no es solo de la lectura. Es comprensión de la lectura, comprensión del discurso, comprensión de una argumentación, y evidentemente eso ya no son problemas tan específicos, son problemas generales. Pero claro, hemos dicho antes que la lectura es un experimento cultural.
y entonces queremos que lean bien, con fluidez. Esto realmente, en un sistema como el de escritura en español, es fácil, realmente. O sea, el nivel de éxito que tenemos es comparado con franceses, ingleses, portugueses. No porque lo hagamos mejor, sino porque nuestro las sistema es características muy del lenguaje. simple, extraordinariamente simple. Y además es consistente. Digamos, de una consistencia prácticamente plena. Claro, los ingleses se lo ponen más difícil a sus alumnos, los franceses también, los portugueses, el problema es que el sistema es más complejo, tienen más unidades que poner en relación. Entonces, conseguir la fluidez en nuestro sistema es relativamente fácil y además se consigue. O sea, la mayor parte de los niños en primero tienen un nivel de éxito, por lo que sabemos, bastante alto. Y luego ahí se abren todas las posibilidades que tiene la lectura, una vez que sabes pasar de letras a sonidos, al lenguaje, en principio tú puedes acceder a cualquier experiencia que la escritura te proporcione. Claro, ¿qué experiencias son? Las más simples, que son afortunadamente las más accesibles, son narraciones, son descripciones, son noticias, son relatos infantiles. Es describir el mundo tal y como tú lo conoces. Entonces, bueno, si uno tiene una buena fluidez, esto no supone un reto importante. En general, los chicos, conseguida la fluidez, pues acaban comprendiendo igual de bien un relato que leen que un relato que les cuenten. El que consigan esto, bueno, nos puede parecer pues, muy normal, pero realmente es un logro cuando sabes que la mayor parte de la población, la mayor parte del 90% lo consigue. ¿Dónde empiezan los problemas? Los problemas empiezan porque realmente de forma muy precoz incluso, segundo, especialmente tercero, se les plantea una situación que nos parece normal a todos, pero que si lo vemos con cierta perspectiva no lo es. Y es que te vas a pasar 5 horas al día, 5 días a la semana, leyendo textos que hablan de cosas que tú no conoces. Y tienes que leerlo y tratar de imaginarte cómo es el mundo a través de lo que te han escrito. ¿Qué es eso Y es un mundo, y eso es un reto que si no le damos la importancia que tiene, pues claro, no entendemos la dificultad que experimentan los adultos. Y de hecho es que es muy difícil. Porque es que además eso que no conocemos suele ser complejo. ¿No? Te pueden explicar pues, por qué es tan importante la luz en la vida de las plantas. Y explicarte la fotosíntesis. Pero eso de 9 a 9 y media. Luego de 10 a 10 y media te pueden explicar por qué en la baja edad media las ciudades empezaron a emerger. Con mucho, ¿qué razones hubo para que eso ocurriera y no antes? La edad media, las ciudades, la fotosíntesis. Todo esto lo tienen que hacer constantemente. Claro, solo que lo intentemos ya me parece maravilloso, porque eso es verdad que hace que nuestra mente se vuelva más analítica, se vuelva más exigente consigo misma, a pesar de lo que dicen que la escuela mata la creatividad, eso no es verdad. Ejercita, ¿no? Todo lo contrario. Claro, Ejercita el pensamiento, incluso aunque nos parezca que es rutinario, y eso seguramente lo es, y mejorable, pero son experiencias fundamentales que hay que valorar, que además uno de los problemas que tiene la escuela es que por alguna razón todo el mundo la quiere cambiar y de golpe, además. No sé muy bien esa manía que nos ha entrado, pero realmente lo que hay que hacer es valorar lo que hay y luego cambiarlo. Si no lo valoras no lo puedes cambiar. Entonces, esa experiencia que a nosotros nos parece normal, de hecho, plantea a los alumnos unos retos que raramente se habían planteado, sobre todo para toda la población, hasta hace 40 años en nuestro país, no más. 40 años llevamos con esto. Una ley de 1970 que dice que todo el mundo tiene que estar escolarizado hasta los 14 años. Y ahí es cuando se empieza a plantear el problema de que tienes que aprender leyendo textos. Y esa experiencia, ¿qué ocurre? Que muchos niños lo encuentran extraordinariamente difícil. No unos poquitos, sino muchos niños. Claro, la tarea de la escuela es ayudar a esos niños, es guiar esas lecturas, es hacer que eso se vuelva más fácil de lo que realmente es. Y ahí hay mucho que hacer.
Entonces hay mucho que hacer por parte de la intervención de toda la escuela, aceptando que lo que se hace ya es extraordinario, que quede claro. Sí, Pero partimos de cuanto esa más base. sabemos de lo que ocurre en tercero, cuarto, y es a lo que yo me he dedicado, más somos conscientes de que ahí tendríamos que organizar mejor una intervención que facilitara ese tránsito de textos que describen el mundo tal y como lo conocemos a textos que describen mundos que no conocemos y que además nos los explican. Entonces, esa transición creo que no siempre la hemos valorado suficientemente. Y ahí, igual que ocurre con la lectura, que perdemos alumnos porque no les damos lo que necesitan en ese momento, pues en ese periodo, insisto, tercero, cuarto, quinto, ese periodo probablemente sería decisivo que nos tomáramos más en serio que hay que guiar la lectura, que no se puede dejar, no digo que se deje porque además no es verdad, pero hay que facilitar aún más el encuentro de esos niños con esos textos complejos que hablan de mundos desconocidos o ámbitos de este mundo que son desconocidos. Y hay un repertorio de recursos que son muy sofisticados, que implican operar con estructuras, con reglas, ser analítico, ser concienzudo, y eso ya es para toda la vida. Y eso debiera, y de hecho nos da una plataforma mental que nos permite adaptarnos a muchos cambios. Probablemente menos de los que quisiéramos, sí, pero es que si comparáramos nuestras poblaciones con las de hace 40, 50 años, nos daríamos cuenta de cuánto hemos avanzado. Lo que pasa es que cuando no las comparamos, todo nos parece poco. Ahora, el que nos parezca poco no quiere decir que no sea importante. Lo es, y yo creo que en ese instante, en ese periodo, habría que fortalecer mucho más el sistema de ayudas. Y no dejar que los chicos solo leyendo y contestando a tareas puedan afrontar ese reto. Probablemente una lectura guiada desde el profesor sería en ese momento una experiencia crítica, que es la que sería recomendable, y ese momento se puede llamar como no comprender, sino aprender de, y entrar en contacto con un tipo de textos que es el lenguaje académico, que tiene sus reglas y que conforma de forma muy clara nuestra mente para retos ulteriores. Entonces, claro, perder o hacer muy difícil ese tránsito hace que muchos alumnos vayan a encontrar serias dificultades cada vez que les exigimos pasos adicionales. De manera que yo creo que esa experiencia crítica pues habría que tenerla muy en cuenta y bueno, yo creo que eso es lo que yo he estudiado más. Emilio, Pero yo diría, sí, profesores y centros, o sea, estás centrando sí, en esa lectura guiada para los profesores, para darle mucha más importancia a esa transición que efectivamente, tal y como nos la has planteado, si volvemos atrás decimos, es verdad, como ahora nosotros ya entendemos exactamente cuando hablamos de la Edad Media, cuando hablamos de muchísimos conceptos, pero si tuviéramos que volver atrás, nos parece efectivamente una tarea ímproba para poder amoldarnos a eso. Así que en esa etapa, tercero, cuarto, quinto de primaria, hacer más hincapié por parte de los centros y profesores, pero ¿y en casa? ¿Los padres qué podemos hacer para ayudar en esa conexión de esos conceptos, de esos mundos que estamos explicando a través de la lectura, a través de los textos y que ellos no conocen? Hemos dicho que los padres no son terapeutas. Sí, lo hemos dicho. Y profesores, no lo sé, tienen que ser profesores, no estoy muy seguro. Yo en esto creo que el énfasis hay que ponerlo en el trabajo profesional de los centros y de los profesores, más que las familias que tienen que hacer, pues lo que hacen, ¿no? Yo creo, que es acompañar, que es estar pendientes, pero yo creo que es un reto educativo más que un reto de otro tipo. Entonces hay que pensar que esos retos hay que afrontarlos desde las instituciones que tenemos y los padres pues tienen que ser invitados a participar en él, pero desde el protagonismo, creo, del que tiene la responsabilidad educativa, que son los centros. Es decir, los padres tienen que intervenir, pero guiados por los profesores, tutores y por los equipos directivos de los centros, que son los que tienen que, creo yo, asumir esta responsabilidad. Pero vamos, yo lo que sí querría decir es que no podemos minusvalorar lo que estamos planteando para el resto. Y que, como es un reto muy importante, hay que disponer de recursos
que tenga el mismo peso que el reto. Y yo no digo que no se haga, que de hecho se hace, pero quizá, dado que estamos preocupados por esta cuestión, pues hay que insistir más, hay que formar más, hay que repensar más qué tipo de guías se dan cuando un chico se enfrenta a este tipo de texto. Yo creo que ahí hay una mejora sustancial que hacer, pero ahora de momento no vamos a encontrar la solución en este programa. Simplemente, claro, hacer o llamar la atención de todos los que nos escuchan que todo lo que es común no le damos importancia, porque como está es común, y como yo también lo he hecho, pues entonces mis hijos lo tienen que hacer, y es verdad. Es verdad que afortunadamente a trancas y barrancas todo el mundo acaba sobreviviendo, pero el riesgo que tenemos de que un porcentaje realmente amplio no les guste estudiar, se frustren con el estudio, Tiene mucho que ver con esto. tiene mucho que ver con esto, con este primer encuentro, con estas... Y yo creo que ahí intervenir sería bueno, pero vamos, nada garantiza que uno diga yupi cada vez que se enfrenta a un texto y disfrute, y eso son fantasías educativas que tienen poco peso. A todo el mundo le cuesta adquirir algo importante. Todo el mundo tiene que vivir la frustración de no encontrarlo a la primera. Todo el mundo tiene se aprende de eso. Y que no a todo el mundo se le da igual ni esto ni cualquier otra cosa. Pero vamos, asumido este relativismo, en esto no se puede ser relativista. Hay que decir, creo que, o queremos, que en ese momento hay que intervenir y hay que hacerlo desde la institución, que debe liderar y ayudar a que los padres tengan un papel, pero el papel que ellos les asignen. Yo creo que ahí hay mucho que hacer para evitar estos conflictos que hay entre familias y escuela, como por ejemplo con respecto a los deberes, con respecto a todas estas cuestiones. Yo creo que la respuesta tiene que ser, hay que involucrar a los padres, hacerles partícipes, lo cual no es fácil. Pero hay que intentarlo. Y yo en este caso yo daría en este ámbito el protagonismo a los profesores y a los centros. Emilio, pues no tenemos tiempo para más, pero muchísimas gracias. A vosotros nos has por puesto esta el foco oportunidad. Encima de lo que tenemos que estar pendientes, alerta, y sobre todo pues en lo que podemos mejorar y también comprender a los chicos y chicas de estas edades que muchas veces, bueno, pues damos por sabido. Y a la escuela el reto enorme que asume, por supuesto. que no siempre le damos la importancia que tiene y el escolarizar a toda la población, mantenerla en la tensión de aprender todo el currículum, que es muy complejo. Eso es un mérito enorme de la escuela, de los profesores y de la sociedad que ha tomado la decisión de escolarizar a todos los alumnos. Emilio, un placer tenerte por aquí. Invitado quedas, para otra el ocasión. Futuro. Muchas gracias. Lo aceptaré gustoso. Bueno, pues la semana que viene, más Escuela en Familia, trataremos otros temas.